abran su cámara para que quede ahí la constancia visual de que estaban totalmente listos. Gracias, Camilo. Profe, ¿Quién más? profe, yo no tengo cámara. Es que estoy conectado desde el computador de escritorio. Yo no tengo cámara. Bueno, gracias, Camila. Gracias, Lisette. Claudia, gracias. Bueno, aquí se fueron las mujeres las primeras. Otros cursos son los hombres que se salen de una. Sara Isabel, buenos días. Listo, César, Alex, gracias. Eso, Luis, así el día que me los encuentre en la calle lo reconozco. Para no pasar como por creído. Brian, gracias. Listo, señores. Muchas gracias. Genericet Pino Gurrute. Inés Pino Gurrute es nueva también. Ah, no, ya está. El 7 ya se Yo, conectó. profe, Sí, qué pena. sí, no, ya te anoté. Bueno, la clase pasada fue nuestra primera sesión, ¿cierto? Fue nuestra primera sesión. Y yo les dejé una consulta, un problema que se presentó ahí entre un arquitecto y un cliente. La idea era que ustedes hicieran la lectura de ese y me imagino que ya cargaron ese trabajo a la plataforma. ¿Así es o no es así? Listo, entonces vamos a hacerlo en este momento para que lo carguen, ¿vale? Profe, yo se lo mandé al correo. Ajá, ahora si quieres lo envías otra vez lo cargas una vez sino que con la clase de hoy vamos a complementar esa consulta, ténganla ahí. Y como hoy hay que hacer también otra entrega, y todas las clases, la idea es que hagan unas entregas, vamos a complementar eso que ya tienen listo con el tema que vamos a ver la clase de hoy. Conceptos generales, esto ya está para... Profe, disculpa, Dime. sino que tengo un inconveniente. Y donde estoy viviendo están quitando la energía como a las 9. 9 de la mañana. Entonces, sí. Entonces no sé si alcance a cargar el trabajo de hoy, pues. Y no tienes te quedas sin internet. Sí, claro, me quedo sin Y no internet. tiene datos en el celular, porque le comparte al computador. No, profe, por el momento no, pues tendría que ir, pero pues sí me tomaría tiempito Bueno, salir y todo eso. bueno, listo. Entonces yo le voy a bajar un poquito más de tiempo. ¿Ya que hora regresa la... Vale. No, cerca de las 6 de la tarde. De hecho, me voy a ir donde una prima ¿por qué? Porque también tengo clase a las 2, pero pues ella vive siempre lejitos, como a 40 minutos de donde yo estoy. Ya. Bueno, listo. Entonces, hacemos la excepción contigo, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, entonces miremos la sesión de hoy. Clasificación de costos. Esto es... Todavía no, porque todavía no lo han enviado. Ya. Ya recordé que sí hoy. Bueno, entonces hoy vamos a empezar ya a hablar un poco más de costos. La clase anterior, la lectura era una ambientación. Y como antesala a esa ambientación, yo les mostré uno de los productos finales de esta materia, que era justamente un costo como tal. Venga, yo reviso el tema de hoy. Empezamos. Se está viendo, ¿cierto? Estoy compartiendo, ¿cierto? Listo, bueno. Entonces,
El objetivo de la clase de hoy es que ustedes conozcan cómo se clasifican los costos en la industria de construcción y también que nos quede claro el alcance de esta materia, en el caso de ustedes los delineantes, a qué tipo de costos de esos que vamos a ver es que están orientados la mayoría, yo diría que casi un 95%, están orientados a un tipo de costos específico de los que vamos a ver. Entonces, ese es el objetivo de la sesión de hoy. Y arrancamos definiendo qué es un presupuesto de obra. Y el presupuesto de obra es el cálculo anticipado de los costos de una obra de construcción. Es un cálculo anticipado. Y para poder hacer ese cálculo anticipado, pues tenemos que tener unos documentos técnicos de los cuales ustedes hacen partícipe de la elaboración de ellos, que son los planos, especificaciones técnicas, estudios técnicos. Entonces, toda esa información se requiere para que ese cálculo anticipado sea lo más aproximado posible a lo que resulte finalmente el costo real de una obra. Errores en los presupuestos, conozco muchos centenares de errores de presupuesto, que cuando uno ya empieza a hacer el control de la obra, bien sea como contratista o bien sea como supervisor o como interventor, pues salen a flote esos errores de presupuesto, los cuales muchas veces es por falta de documentación técnica para que ese cálculo anticipado se realice de la mejor forma. Pues eso es un presupuesto, no se les olvide, ¿no? Es un cálculo anticipado y es una proyección de costos. Desgraciadamente, en las edificaciones nuestras, no he conocido el primer presupuesto exacto que se calcule con un valor y que una vez termine su construcción nos dé exactamente lo mismo. Ese es un cálculo anticipado. No se olviden de esa definición. Uno lo que espera es que ese cálculo anticipado sea lo más aproximado a lo que finalmente dé como resultado final esa estructura. Decimos que un buen presupuesto es aquel que queda en el rango del 95% al 105% del cálculo final de la obra, ya cuando se ejecuta. Ahí podemos decir, fue un buen presupuesto, estuvo bien presupuestado. Esas cantidades que se midieron antes de empezar la obra fueron bien medidas en los planos. Esos precios unitarios, esos precios de materiales, el precio de la mano de obra que se cotizó, el arrendamiento de los equipos, el cálculo del transporte, tuvo una buena aproximación y es un buen presupuesto. Y vamos a empezar a ver lo que es la clasificación de costos en construcción. Y vamos a definir qué es una obra de construcción. Esta presentación no alcanzamos a ver, ¿cierto que no? ¿O sí? ¿Alguien me confirma? Bueno, listo. Entonces me va a apoyar en ustedes para que me ayuden con la lectura. Sebastián Montes, ayúdeme con esa lectura, por favor. Sebastián se fue. Profe, acá estoy, no que tengo mala conexión. Ah, qué pena. ¿Nos ayudas con la lectura, por favor? Claro que sí. Definición de obra de construcción. Proceso productivo durante el cual se colocan, ensamblan o transforman materiales u otros productos terminados hasta obtener un producto, edificio u obra civil, previamente definido en planos con especificaciones determinadas. Listo, Sebastián, gracias. Sí. Entonces, para saber qué vamos a presupuestar, pues tenemos que tener claro la definición de obra de construcción o proyecto de construcción. Y vamos a revisar algunas de esas palabras que estaban ahí, algunos de esos verbos. Y la definición arranca o inicia justamente con la palabra proceso productivo. Entonces, eso es una obra de construcción, un proceso. Y un proceso es algo que hay que hacer etapa por etapa. Es decir, una obra de construcción no sale de la noche a la mañana. Hay que hacerlo paso por paso.
Y ese paso a paso hace parte de uno de los sectores económicos que más empleo genera al país, como es la construcción. Ustedes recordarán el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, inicialmente pues a todos nos aislaron, pero era obvio que la economía del país no se podía quedar estancada. El primero, creo que fue el primer sector productivo que el gobierno mediante decreto dio vía libre para empezar a salir, obviamente con todos los protocolos, fue la construcción. Porque ese proceso productivo genera gran cantidad de mano de obra, tanto calificada como no calificada. Entonces miren la importancia del sector de la construcción en la economía de un país y sobre todo en la circulante, ¿no? Ustedes saben que en la medida en que haya dinero circulante, pues eso genera compras en el comercio, en las otras industrias, y así es como se mueve la economía de un país. Se requiere que hayan personas que estén trabajando, que tengan su ingreso, por lo tanto, cuando las personas tenemos ingreso, pues uno empieza a gastar. Entonces, es muy importante el sector productivo, el sector de la construcción, en cualquier economía del país. Y eso quedó demostrado con el ejemplo anterior, con la pandemia. Bueno, ¿qué pasa en este proceso productivo? Se colocan. ¿Qué se coloca? Hagamos de cuenta que estamos construyendo una casa. Pues en la construcción de esa casa, ¿qué se coloca? ¿Quién me puede decir? Laura, Tatiana. Imagínate tú dirigiendo la construcción de una casa. Entonces, ¿qué colocas en esa casa cuando la estás construyendo? Laura, Tatiana también se fue. Se fue Laura, Tatiana, te anotemos aquí. Se fue Laura, Tatiana. ¿Qué me dice John Alexander Hurtado? John Alexander Hurtado también se fue. John Alexander Hurtado. ¿Qué me dice César Armando Ordóñez? También se fue. ¿Qué me dice Laura Tatiana Alegría? Ya le pregunté. ¿Quién está ahí? ¿Quién está de pronto en esta clase? Ah, yo pensé que era problema de conexión, que nadie me contestaba. Listo, colabórame tú entonces. Listo. Listo. Ajá. Listo. Listo, entonces, ustedes me están viendo, ¿cierto? Hacia atrás mío, ¿qué hay? Una ventana, correcto. Entonces, en ese proceso productivo se colocan ciertos productos que están terminados. ¿Esa ventana creen que yo la construí en obra? No, simplemente la compré a un proveedor que ya la tenía lista y yo simplemente la coloqué. Entonces, en una obra se colocan muchos materiales o muchos productos que ya están terminados. ¿Qué se ensambla en una obra? Debajo de esa ventana, ¿qué ven? Un muro, ¿cierto? Un muro también. Hay un murito, un vano que está en la parte inferior. Ese muro lo construí en ladrillo. Esos ladrillos me toca empezar a ensamblar uno por uno. Sí, ¿no? Me toca colocarlos bien colocados, bien nivelados, bien a plomo. Y para que queden bien pegados, me toca colocar, hacer un mortero, dejar que eso tenga un tiempo de fraguado, de curado, para que se peguen esos ladrillos. Les estamos ensamblando también, haciendo ensambles en un proceso constructivo. ¿Y qué se transforma
Cuando yo estoy haciendo una obra civil, estamos haciendo la casa, ¿qué materiales transformo? El mortero que usé para pegar el ladrillo, ¿de qué se compone? De cemento, agua y arena. Entonces miren que yo el cemento no lo utilizo solo para pegar. Yo tengo que transformar ese material. ¿Cómo lo transformo? Mezclándolo con agua y mezclándolo con arena. Y me queda lo que llamamos un mortero. Les traigo algunos materiales y los transformo en obra. ¿Para qué? Pues para poder hacer ese muro. Y ese muro hace parte de otro muro grande que junto con la fachada ya me empieza a hacer un recinto, un espacio de una casa. Entonces, en una obra de construcción hay que hacer muchas actividades. Ahí simplemente están unas: colocación, ensamble o transformación de materiales. Y eso lo hacemos para obtener un producto terminado. Pero ese producto terminado, eso que ustedes están viendo ahí, ¿será que yo me lo inventé o ya estaba definido en un plano? Ya estaba definido en un plano. Y alguien ya me había dicho, esa ventana hágala en PVC. Esos muros no los haga en board, hágalos en ladrillo. O también el plano puede haber dicho, no, son muros en concreto. Entonces, eso se define previamente. Entonces, eso es una obra de construcción. Una definición, pues, un poco más elaborada, pensando en lo que estamos viendo de costos. Entonces, ahí está una imagen, digamos que es una, abramos ya esta ventana, porque si no queda muy encerrado y cobijado, se quedan dormidos. Sí, señor. Pues que de rato usted me había llamado y no que no le pude contestar porque estaba arreglando el micrófono del computador y no Qué me pena. funciona, entonces me tocó conectarme por el celular. ¿Quién habla? ¿John Alexander o César? No, César, profe. Ah, listo. En el César lo borro aquí, que ya lo he anotado que se había ido. Listo. Listo. Entonces, ahí están viendo ustedes una casa con unos cortes simplemente para que se vean ciertas actividades. Vamos a tratar de deducir esos numeritos, qué actividad o qué está mostrando en esa casa. Entonces le pregunto a el 12 llegó. Luis Fernando Erazo llegó. Finalmente no llegó, ¿no? Sara Isabel Estrella. Hola Sara, buen día. Hola, profe, buen día. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? La pregunta, Sara, es, estás viendo una imagen de una casa y hay unos numeritos que señalan ciertos materiales o ciertas actividades de construcción de esa casa. Escoge alguno de esos números, me dices el número el del número, me dices, eso para mí es tal cosa. ¿Listo? Hola Sara, ¿te fuiste? ¿El 8, profe? Lo que quieras. El 8, o sea, estás señalándome este de aquí, ¿no? El 8. Este. Y para ti el 8, ¿qué está señalando aquí? ¿Esta viga en madera o o este transversal de madera? ¿O para ti qué es el 8? ¿Qué Pues piensas? yo Sí, pensé que era un transversal, o sea, el que va de aquí hasta el otro extremo. Sí, profe. Listo. Entonces, sí, ese transversal está colocado, se colocó simplemente, tú lo compraste o ese transversal lo hiciste en la obra. ¿Ese se coloca, profe? Ese se coloca, ¿no? Se coloca y después se ensambla, ¿no? Entonces, yo voy a la carpintería, donde vende madera, compro, lo hago cortar y ya vengo y lo ensamblo para que eso me sirva parte después de una cubierta. Listo, preguntémosle a alguien más. A ver, dime. Sí, claro, a ver, ¿quién me habla? Perdón, es que estoy con pantalla completa. Listo, Camilo Santiago. ¿Cuál escoges? El 1 y 2, sí.
Listo, ya. No vienen ensambladas. Toca colocarlo, sí. Y miren que hace parte todo desde una cubierta, ¿no? Después ya cuando le coloquemos la teja, pues ya me va a quedar un producto terminado, que es la cubierta. Y después ya con la cubierta terminada y todos estos numeritos ejecutados, pues me queda el producto terminado, que es la casa. ¿Sí o no? ¿Quién más quiere intentar? Preguntémosle a Jenny Lesep Pino. Escoge otro numerito de esos, por favor, Jenny. Profe, el 4 sería la viga. El 4 es una viga que me está sirviendo de soporte, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Esa viga también la compramos y después la colocamos. ¿Sí o no? Y después Pues, profe, o sea, pues como yo lo tengo entendido, o sea, con los materiales que se compran se realiza la viga, ¿no? Porque pues ella hay que armarla. Ajá. Listo. Lo que uno normalmente estas vigas, uno lleva la medida a la parte donde uno va a comprar y a veces es más fácil una vez que se la corten allá porque los proveedores de este tipo de maderas pues sí tienen las herramientas para hacer los cortes de mejor forma, ¿no? No quiere decir que en obra no se haga. Entonces hay unas obras que sí tienen como un área específica para lo que es carpintería y tienen carpintero oficial. Entonces compran la madera en bruto, por decir algo, y el carpintero la va armando. Otras obras pequeñas, simplemente pues que no tienen carpintero o no tienen las herramientas, pues uno va y se lleva las medidas y le transportan todo de una vez cortado. Pues se puede de ambas formas. ¿Listo? Beiso Moreno, el último. Profe, Dime. yo creo que Jenny se refería, digamos, a las vigas de concreto. Ah, estás viendo esto como una viga en concreto, Jenny. Yo la vi más como madera, pero bueno. Si es viga en concreto, sí toca hacerla en obra, Jenny. Sino que es que esta casa así como la estamos viendo, parece que fuera más como de madera toda, ¿no? Pero si fuera en viga en concreto, tienes razón. Esa mezcla toca hacerla en obra, Jenny. ¿Listo? Sí, profe, pues como es que ahí al lado se ve que tienen ladrillo, entonces pues por eso lo dije. Listo. Muy bien. Dyson, una persona más y ya. Dyson Moreno. Sí, otra. profe. Profe, pues la número 10. ¿Qué es para ti el número 10? ¿No será como el repello? Sí, porque el ladrillo está atrás, como el revestimiento, ¿cierto? Sí, porque más abajito está pues lo que es la obra blanca. Ajá. Entonces, pues es un material que se construye, pero por medio de pues materiales que se compran como la arena, el cemento, triturado. Listo, eso. Miren que eso que están nombrando ustedes, ya empezando a hablar en términos de presupuesto y de costos, se llaman actividades de construcción. Entonces, ahí algunos de ustedes me dieron ejemplos de actividades de construcción o ítem de obra, que la viga, que el repello, por ahí también hay pisos, hay cubiertas. Entonces, esos son actividades de construcción que nosotros necesitamos costear y necesitamos cuantificar. Entonces, para poder hacer esta obra de construcción, esa vivienda que están viendo ustedes, se necesitan recursos, ¿cierto que sí? Nada es gratis en la vida. Solamente hacían grandes obras, pues en la época antigua, donde existía la esclavitud, simplemente el faraón o el rey, el emperador, simplemente daba la orden y se tenía más personal para hacer obras. O se iba y se traía piedra de determinada cantera o determinada montaña. Es decir, había abundancia de recursos. Pero ahora los recursos son limitados. Entonces, como son limitados, pues uno tiene que optimizar esos recursos. Entonces, ¿para qué necesitamos recursos? Primero, esto que está aquí, esto que empieza a quedar terminado, pues necesitamos personas que sean las que construyan estos
estos elementos, ¿cierto que sí? Entonces necesitamos mano de obra. Necesitamos recursos para contratar y construir cada elemento que ha sido definido en los planos y especificaciones. También, bueno, esta casa es pequeña, pero supongamos que fueran 10 casas de estas. Seguramente necesito a alguien, o un grupo de personas, o una empresa, que me coordine y me administre ese proceso constructivo. Entonces aquí aparecen otro tipo de costos. Resulta que esta vivienda, yo no puedo llegar y simplemente contratar un diseño arquitectónico, un diseño estructural, y ahora sí, no voy a construirla. No. O contratar un maestro y ve, hágame una casita que la quiero de esta forma. Eso todavía ocurre en la zona rural de los municipios, ¿no? Donde todavía no hay control. Pero generalmente, esa obra que va a construir tiene que hacer primero previamente hacer unos procedimientos y sacar unos permisos y generar unos certificados que de tal manera que esa obra quede legal. Legal desde muchos puntos de vista. Legal desde el punto de vista profesional. Entonces, si usted va a la curaduría a tratar de expedir una licencia de construcción, a la hora que ustedes presenten el cálculo estructural, no puede ser cualquier ingeniero. O sea, un recién egresado no puede avalar unos planos estructurales. La norma dice, debe ser un ingeniero civil, calculista, o al menos que tenga ciertos años de experiencia demostrable. Entonces, hay normas legales sobre quién puede firmar unos planos, y también hay normas que me dicen qué se tiene que presentar a la hora de tratar de sacar una licencia de construcción. Y lo mismo hay normas que me dicen, usted para poder vender necesita tener tales documentación. Entonces, eso cuesta. Entonces, implantar la obra en su ambiente legal y profesional requiere recursos, porque eso tiene un costo. Y a veces, estos productos terminados, pues las constructoras lo hacen pues para comercializarlo, para tener una ganancia, para tener una rentabilidad. Que las constructoras viven de eso, ¿no? De construir y vender. Hay otro tipo de obras que no necesariamente se comercializan. En el medio donde yo me muevo, que es la parte pública, pues las obras que hacemos ahí no es para venderse. Simplemente es para mejorar el bienestar de la ciudad, el bienestar de los habitantes. Que la movilidad de los carros sea más rápida. Estamos terminando, ya estamos liquidando 19 colegios que mejoramos, unos son los nuevos, pues eso no se vende. Simplemente es para que esos servicios que prestamos como alcaldía se optimicen y se mejoren. Entonces, para todo eso, si es el caso de la constructora, pues necesito recursos para personas que me ayuden a vender, para colocar esa pancarta y me lleguen los posibles clientes que me vendan el producto terminado. Entonces, todos estos 4 elementos que están aquí redactados, necesitamos recursos. El primero de ellos, construir cada elemento definido en los planos y especificaciones recibe un nombre de tipo de costo. Aquí aparece CD. El segundo, administrar y coordinar el proceso constructivo, se le llama GG, están las iniciales, a ver si alguien las deduce. El tercero, implantar la obra en su ambiente legal y profesional, se les conoce como CI. Y el último se le conoce como CC. ¿Alguno de ustedes puede deducir esas iniciales de esas 2 palabras de cada uno? ¿Cuál es? Profe, la primera sería costo directo. Sí. La segunda no estoy muy segura, creo que son gastos generales. Y la tercera sería costo indirecto. Y Sí. CC, no sé cuál será. Costo, no sé. Profe, ¿no es costo comercial la última? Costo comercial, correcto. Entonces, ahí ya estamos viendo 4 tipos de costos. Los directos, los gastos generales, los costos indirectos y los costos comerciales.
¿cuál de todos ellos piensa que es el que más peso tiene? Es decir, si una casa vale 100 millones, ¿cuánto pueden ser los directos? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje los generales? ¿Qué porcentaje los indirectos? ¿Qué porcentaje los otros? Por ahí me están escribiendo, creo. Profe, soy yo. Ah, cuéntame. Pues yo creo que de un 100% los costos directos es como el que más pesa, porque pues ahí va como la mayoría de costos que se realizan en la obra. Los gastos generales pues es ya como más parte administrativa, y en los costos indirectos pues, o sea, yo diría que donde va más peso serían los costos directos Listo. a comparación Listo. a las otras. Listo. Tienes razón. Entonces, los costos directos es lo que tiene más peso. Y no hay una regla que uno diga que los directos son el 70% y que el resto son el 30% o que son 80-20, no. Eso va a depender de cada tipo de obra. Porque los otros tres costos, los gastos generales, los costos indirectos, la comercialización, va a depender mucho del constructor, de la obra en particular, de cómo está organizado en la empresa para administrar su proceso. La parte de impuestos sí son valores mucho más fijos, ya están inclusive por norma. ¿Y cómo se vende el producto? Pues cada quien verá cómo se las ingenia para vender. Unos puede ser con vallas, otros pueden ser que simplemente hacen un negocio con una inmobiliaria y pactan un porcentaje. Otros de pronto construyen el famoso apartamento modelo y hacen el amoblamiento para enamorar a esos clientes potenciales. Entonces, como los costos directos son los que más pesan, esta materia, señores, lo que yo les voy a estar orientando, conversando, comunicando, instruyendo durante el resto de clases son los costos directos. Sí, dime. Es que Sebastián Montes me escribió, me dijo que se le fue el internet, entonces que sí, por favor, apenas vuelva, pues él trata de conectarse. Ah, bueno, pero ustedes ya pueden entrar sin problema a la clase, ¿cierto? No necesitan acceso, que yo les dé acceso, permiso, ¿cierto? Cuando entran con la extensión Unimayor, creo que entran sin problema. De todas maneras, si mientras estoy hablando, como no estoy viendo la otra pantalla, alguien pide acceso, me informan, por favor. Entonces, les decía, gracias, les decía que esta materia está enfocada a los costos directos, porque así como lo dijo su compañero, son los que más pesan. Y cuando a uno lo contratan a hacer un presupuesto, lo contratan es justamente para que uno entregue los costos directos. Porque el constructor verá cómo se organiza para administrar el proceso constructivo. El propietario ya a veces se encarga de sacar la parte de permisos y hacer los otros diseños. Y lo mismo lo de comercial y el resultado. Entonces, los costos directos es lo que más pesa y la orientación de esta materia es hacia ese tipo de costos. Aquí está otra clasificación. Perdón, yo bajo la ventana porque me está dando el sol en toda la espalda. Listo, entonces. Ese mapa conceptual nos está mostrando los mismos 4 costos que acabamos de ver, que están ahí en el tercer nivel, pero con una clasificación. Unos son de obra y otros son otros costos. Es decir, estos dos aparecen cuando empieza la obra. Antes no aparecen estos costos. ¿Y cuáles son esos? Los directos. Entonces, la obra empieza, aparecen los costos directos. La obra empieza y ya necesito empezar a administrar la obra. Por eso decimos que estos dos son costos de obra, los directos y los gastos generales. Y los otros dos los clasificamos simplemente en otros costos. A esta diapositiva
le falta un tipo de costo muy importante. ¿Alguien lo puede deducir? ¿Qué falta aquí de costo? A ver si lo logro escribir yo. Okay. No, porque sería como la suma de estos, ¿no? Profe, Dígame. de pronto puede ser, digamos, o no sé si estoy mal, de pronto puede ser costos que generan, digamos, lo que falta algún presupuesto o lo que le falta a la obra. Digamos, se hace digamos, se hace un pedido y falta algo, ¿puede ser eso? Sigamos esperando, a ver. ¿Quién da más? ¿Quién propone otro tipo de costo? Este siempre se me olvida. Polla, pluma. A ver si logro escribir. ¿Qué dice ahí? Y logré escribir. El lote, ¿cierto? Ahí no está el lote de terreno metido. Entonces el lote siempre se cuantifica aparte. ¿Listo? Ya para... Profe, ¿a esos no se les llama costos preinversión? Pues en el libro que yo tengo que saqué me dice costos de preinversión, que es lote, estudios y diseños. Listo. Entonces tú encontraste algo que se llama costo. O sea, hay varias clasificaciones, ¿no? Estos que tú ves aquí, hay muchos que son también de preinversión. Digamos que el lote es un costo de preinversión, sino que aquí no aparecía el lote, mira. Del libro que sacaste, aprovechemos que sacaste ese libro. ¿Qué más decía en el libro? Costos de preinversión, ¿qué otro tipo de costos? Dice, pues que la conformación del presupuesto sería los costos de preinversión, que es el lote, estudios y diseños. Los costos directos, que es la construcción, ejecución y el control. Y los indirectos, también están los costos especiales, de administrativos, de posobra o postventa y de funcionamiento. Listo. Entonces, todos esos costos que están aquí también están incluidos entre algunos que yo mencioné aquí. Cuando tú dijiste costos de preinversión, son los que yo tengo que hacer antes de empezar a ejecutar la obra, ¿cierto? Ya hablaste de los diseños. Ahí donde están los diseños, señores, caballeros, señoritas. Entonces, revisemos ahora sí esta diapositiva. Gracias por el complemento que me hiciste ahí. Igual esa misma clasificación que tuviste ahí, los vamos a encontrar acá en alguno de estos. Sino que aquí sí nos faltaba el lote. Ahí sí faltaba el lote. Bien, yo quito entero simplemente. Entonces vamos con los directos. Estamos diciendo que los directos son un costo de obra. Y dijimos que para poder ejecutar los costos directos, yo necesito recursos. Entonces, en los directos, esos recursos que necesito son ¿para qué? Para los materiales. Pero materiales de obra, ¿no? O sea, cualquier material que quede inmerso en ese producto final que llamamos edificación o obra de construcción. La mano de obra, pero ¿cuál mano de obra? La que se necesita para poder hacer ese producto terminado. O sea, esa mano de obra es la que se cuantifica como costo directo. Los equipos, ¿cuáles equipos? Los que se necesitan y que quedan inmersos o se requieren para poder hacer ese producto terminado. Y el transporte, ¿cuál transporte? Pues el que me toca pagar para llevar los materiales, para poder lograr ese producto terminado. Pues les pregunto, simplemente para aclarar, clasificación de costos. Entonces, todos estos cuatro, miren, materiales, mano de obra, equipo y transporte, es lo que llamamos costo directo. Y los costos directos son los que aparecen
cuando ya inicia la obra. No olviden, ¿no? El directo va enlazado a la obra y son estos 4. Entonces, supongamos que empieza la obra y automáticamente yo coloco un aviso, coloco una pancarta grande. Proyecto Habitania, apartamentos de tantos metros cuadrados a tanto el valor de cada apartamento. Pues para colocar esa, que no es una pancarta, para colocar esa valla, pues coloqué esa valla en la obra. Tuve que comprar, para poder anclar esa valla al terreno, tuve que comprar cemento, triturado, arena, hacer una mezcla para que me quedara una buena cimentación para esa valla. Esos materiales que gasté para la cimentación de esa valla, ¿lo clasificamos como costo directo? Profe, Dígame. ¿no sería un costo comercial porque está en venta? Sí, señor. Pues miren que ese material que gasté, lo estoy gastando es para vender ese producto. Entonces, ese cemento lo tendré que cargar es a costo comercial. Mientras que si es un cemento que yo voy a utilizar ya para hacer la cimentación del edificio, de la vivienda, o del centro comercial, o del hospital, el colegio, dependiendo de la obra, pues ese material, ese cemento, sí lo tendré que ir cargando y valorando en los costos directos, porque si es de obra. Vamos a arrancar la obra. Entonces me toca contratar un delineante. Voy a contratar un delineante que me ayude, que le ayude al residente para poder coordinar bien todas las personas que están ahí, los contratistas y los maestros, los contramaestros, etcétera, etcétera. Es ese salario que le voy a pagar al delineante haciendo esas actividades, esa mano de obra, ¿es costo directo? Muy bien. Eso es un gasto general, porque a él lo contraté es para administrar la obra. Pero si es el delineante que lo contrato para que pongamos que yo mismo hice mi diseño estructural, entonces necesito una persona que me haga los planos para poder meterlos y radicarlos en la curaduría. Entonces voy a contratar al delineante durante un mes para que me ayude con el dibujo de esos planos. Entonces, ese salario que le voy a pagar a ese delineante durante ese mes para que me ayude con el dibujo de los planos estructurales, ¿es directo? ¿Es gasto general? ¿Es indirecto o es comercial? Profe, yo digo que es directos. Listo. Recuerden que los directos aparecen cuando aparece la obra. O sea, cuando ya estoy yo en el lote haciendo actividades de construcción. Ese delineante que lo contraté fue ya para tramitar los diseños. Lo vamos a clasificar es acá en costos indirectos. Porque todo lo que es diseño, recuerde que a mí me toca contratar un arquitecto, un ingeniero de vías, un hidráulico, es porque hay normas que me dicen que un diseño arquitectónico solo puede firmar un arquitecto. Que un diseño eléctrico, pues solamente lo puede firmar un ingeniero eléctrico. Entonces, son imposiciones que ya tiene el gobierno. Entonces, ese salario de ese delineante, en el ejemplo que acabo de colocar, sería un costo indirecto. Pero si contrato un delineante, yo sé que ustedes son expertos en hacer renderizaciones para poder que ese proyecto los clientes se enamoren. Creo que ya hay unas constructoras que le meten un casco aquí y usted como cliente puede ver exactamente, casi que caminar, lo que piensa comprar en ese apartamento. Entonces, voy a contratar a ese delineante durante 3 meses para que me haga unas buenas presentaciones con toda la tecnología para que el cliente se enamore.
Entonces, esos 3 meses, ese salario que le voy a pagar a esa delineante, ¿a dónde lo clasificarían? Comercial. Entonces, miren Profe, ¿no que son gastos generales? no, porque ese lo contrato es para vender el producto. Recuerden que los comerciales son los que se necesitan para comercializar el resultado, cuando sea el caso. Profe, Dígame. tengo una pregunta. ¿Por qué en la anterior puede ser un gasto indirecto si, pues, yo antes de, pues ya los planos de acudaduría no puedo iniciar la obra, ¿no? No, Si no puede fuera un iniciar. diseño, sería, pues, sí sería un, un costo indirecto, pero si es un trabajo, usted dijo que es un trabajo estructural, ¿no? No, yo lo que dije es que iba a contratar un delineante para que me hiciera los planos, me dibujara los planos estructurales para poder que me los acepten en la curaduría. Entonces, todo lo que son diseños va aquí en la clasificación de costos indirectos. ¿Sí? ¿Se aclaró? Sí, profe, ya entendí. Listo. Entonces, miren que el mismo delineante puede estar haciendo actividades de gasto general, puede estar haciendo actividades de costos indirectos, o también me lo puedo clasificar su pago en costo comercial. Les pregunto, por lo tanto, ¿un delineante podría estar en costo directo? ¿El pago que le haga a ese delineante? ¿Y en qué situación? Cuando tú dices cálculo de materiales como para hacer los pedidos, o sea, si estamos hablando de los pedidos ya en obra, esa parte también es todo lo que es administración de materiales es algo que tiene que ver con la administración de la obra y por lo tanto es un gasto general. Entonces, alguna vez pregunté en un curso como estos y una persona me dijo sí. Y yo le dije, bueno, pero ¿y por qué dice que sí? Dije, porque es que justamente el estudiante que tuve también trabajaba en construcción. Él me dijo, no, profe, es que yo pego pisos. Entonces, como ese delineante pega pisos, si bien es cierto, no estaba trabajando como delineante como tal, sino como oficial de obra, por eso él me contestó que sí, ¿no? Que lo que a él le pagaban sí podía clasificarse como costo directo. Pero si ya son las funciones propias de las que hace un delineante, pues en teoría nunca va a estar como costo directo, porque aquí en mano de obra, como costo directo, solamente vamos a clasificar es la mano de obra que yo necesito para poder levantar todas estas actividades de construcción. Esa es la mano de obra que yo necesito aquí, la que vinculo aquí al oficial que me hace la cubierta, al ayudante que ayuda a traer la arena para hacer la mezcla, al otro oficial que me hace los pisos, al otro oficial que me hace las columnas, que me hace las vigas. Todo ese personal técnico, digámoslo así, el que se ensucia, el que la suda y que ayude a levantar el producto terminado. Esa es la mano de obra que clasificamos como costo directo. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bueno, listo. Está claro. Ahora sí, entonces, ¿cómo se calculan estos costos? Ya sabemos que nuestra materia está enfocada a los directos. Solo los directos. Entonces, vamos con la clasificación de costos y cómo se calcula. Los costos directos. Estos costos directos se calculan teniendo presente los planos y las especificaciones técnicas. Recuerden que un presupuesto, ya dijimos, es el cálculo anticipado. Y para poder yo hacer un presupuesto, pues necesito una documentación técnica. Lo mínimo que debo tener son planos y especificaciones. Y estudios técnicos, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos los costos directos? Perdón, ¿cómo se calculan?
Se calculan con base en los planos, las especificaciones técnicas y la tarea, el objetivo que yo tengo como orientador de ustedes es poder llevarlos paso a paso para que apliquen lo que yo voy a tratar de transmitirles y orientarlos, lo vayan aplicando en la elaboración de un presupuesto a nivel de costo directo. Por ahora les adelanto que nosotros utilizamos la metodología de los APU, o sea, cálculo de costos unitarios. Esa es la metodología que utilizamos arquitectos, ingenieros y todo el personal técnico y tecnológico que nos movemos en la parte de construcción. Los gastos generales, recuerden que los gastos generales depende a qué vamos a clasificar todo lo que se necesita para administrar la obra. No hay regla. Se calcula de acuerdo con la experiencia del constructor. Y siempre me gusta comentarles una experiencia personal que tuve cuando apenas me gradué de ingeniero civil. Apenas me gradué yo de ingeniero civil, me voy a la ciudad de Cali y entro a una constructora que tenía, en ese momento éramos, a ver, 1, 2, 3, 4, éramos 5 profesionales, cada uno tenía a cargo un proyecto constructivo. Cuando yo llego inicialmente, pues como estaba recién egresado, ellos me colocaron a dirigir la construcción de 11 torres, de las cuales ellos ya habían construido, ya habían hecho el portón 1, el portón 2, y yo entré a hacer el portón 3. Entonces ya tenían mucha experiencia, ya tenían la mano de obra muy bien calibrada, ya venían trabajando con ellos años atrás. Entonces a mí me dijeron, estuve yo como un mes, estuve con un maestro que me ayudó. Al mes ya me dejaron solo, entonces yo solamente era el que administraba el proceso constructivo. Otro compañero estaba arrancando un proyecto que para ellos era novedoso, un edificio más alto. Entonces, ese compañero, él era el residente de obra, pero tenía un maestro que le ayudaba. Yo estaba solo. Otro compañero tenía a cargo unos apartamentos de estrato 6 cerca a Chipichape. Como eran apartamentos de altas especificaciones, él tenía un residente, tenía un arquitecto que le ayudaba para acabados, tenía un maestro que le ayudaba para la parte estructural, maestro de estructura, y tenía un maestro y contramaestro de la parte de acabados. Entonces miren que para administrar el proceso constructivo, por eso decimos, no hay regla fija. Eso depende de la experiencia del constructor. Los costos indirectos. En los costos indirectos, recordemos que son todas las imposiciones o servicios que el gobierno, a través de normas, ha obligado al constructor o a los que estamos en este medio de la ingeniería y la arquitectura y que tenemos que cumplir. Se calculan por tarifas. Entonces, cuando uno va a tramitar una licencia de construcción, el metro cuadrado en tal terreno vale tanto. Cuando usted va a contratar un arquitecto para el diseño, hay tarifas. Hay tarifas y muchos arquitectos se guían por esas tarifas. No, yo cobro a 5.000 o 6.000 pesos metro cuadrado de diseño. Uno le pregunta a un calculista. Entonces yo conozco a varios compañeros calculistas. Dije, no, yo le pregunto, bueno, ¿cuánto cuesta el diseño de esto? Me dice, no, calcularlo más o menos a 6.000 pesos o 7.000 pesos metro cuadrado, dependiendo del tipo de edificación. Obviamente, si bien es cierto hay tarifas, pues ya a la hora de uno costear, pues uno lo que hace es cotizar, ¿no? Recuerden que estamos en ese juego de la oferta y demanda. Y entre más oferta haya, pues seguramente los precios se pueden bajar. Alguna vez me senté con un profe, un arquitecto, antes de la pandemia, nos sentamos a tomarnos un café en la cafetería, nos encontramos en la cafetería. Yo sé que él, además de ser docente, él se mueve también como arquitecto privado.
Entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo está esto por fuera? No la docencia, sino como ya el cálculo por fuera. Que me comentaba, no, está muy duro, porque está saliendo mucho arquitecto de la FUB, del mismo colegio mayor. Y me decía, y los pelados están cobrando muy barato. Entonces se están tirando como la parte de los honorarios de los arquitectos. Entonces por eso les decía que la oferta y la demanda influye mucho. Si hay tarifas, pero ya para lo que es contrato de diseños, tiene que necesariamente, tenemos que meternos en ese juego de la oferta y la demanda. Y los costos comerciales también se calculan por tarifas y determinantes del mercado, ¿no? Y también en base a la experiencia del mismo constructor. Yo les mencionaba que uno como constructor puede decir, no, yo no quiero saber nada de los costos comerciales. Yo soy malo para vender. Pues simplemente pacto con una inmobiliaria. Y las inmobiliarias tienen unas tarifas. A veces cobran el 3%, otras el 2%, otras el 4%. Si me caso exclusivamente con una inmobiliaria, pues esos porcentajes se bajan. Y la inmobiliaria es la que hace todo, toda la organización, hace todo lo que tenga que hacer para que el proyecto se venda. O habrá otros de pronto que ellos mismos deciden vender. Entonces ellos mismos sacan pautas radiales, pautas publicitarias, pautan en revistas, colocan pancartas, se hace al apartamento modelo, salen al centro comercial Campanario, cuando hay esas ferias inmobiliarias, y le pagan a ciertas personas para que estén ahí mostrando el proyecto. Entonces, observen que estos tres de abajo pues se vuelven de alguna forma relativos. Relativos porque depende cómo se organice el constructor, lo que desee el constructor, lo que desee el propietario del proyecto. Pero los directos sí, con planos y especificaciones tenemos que calcularlo. Entonces, ¿quedó claro esta diapositiva y es claro para dónde vamos con esta materia? Listo. Entonces, vamos para cálculo de costos directos. Aquí hay algunos ejemplos de costos directos, oficiales, cemento para la cimentación, mampostería, alquiler de equipos, acabados, salario de trabajadores, transporte de materiales. Acá hay ejemplos de gastos generales, salario del director de obra, vigilante, almacenista, auxiliares, residentes, los servicios públicos. Hay ejemplo de costos indirectos, todo lo que es diseños, arquitectónico, estructural, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, la licencia de construcción, derechos notariales, Agustín Codazzi, costos comerciales, publicidad, gerente del proyecto, comisiones por venta. Si me toca endeudarme, esos intereses bancarios, tengo que cuantificarlo como costo comercial. Modelado 3D, renderizaciones, etc. Entonces, por ahora voy a verificar hasta dónde me han entendido. ¿Listo? Entonces, a algunos de ustedes les voy a preguntar un determinado ítem y necesito que me lo clasifiquen. Liceo Ortiz, ¿cómo va el Liceo? Liceo Ortiz. Hola, profe. No, aquí estoy. Sino que parece que me van a quitar la luz ahorita. Ay, tú eres la de la luz, pero ¿no? sí, profe. Tú estás en Nariño, ¿cierto? Le iba a Nariño. No, de hecho ya me vine a Popayán, sino que pues, como te digo, donde estoy viviendo no están arreglando algo en estos días, no sé. Listo, entonces Han estado quitando la energía. Antes que te quiten la luz, yo te voy a dar un elemento y tú me lo vas a clasificar. ¿Sí? Vale. Sí. Cuando yo voy a iniciar un proyecto, lo primero que tengo que sacar es ir a planeación y averiguar y pagar un certificado que se llama certificado de uso de suelo. Ese costo de ese certificado, ¿dónde lo clasificarías? ILCET. ¿Certificado de uso de suelo? Ajá.
Creería que en los costos directos. Recuerda que los costos directos son costos de Mm, obra. O sea, ya ha arrancado la ah, obra, ujú. cuando tú vas a sacar el certificado de uso de suelo, ¿cierto que no? Mm, Tú puedes ir a pedir un Pero, certificado de uso de ujú, suelo y la obra no ha arrancado. que, mm, no sé, entonces sí sería como en los indirectos. Ajá. Entonces, me toca sacar un Ujú. certificado de uso de suelo que es una imposición del gobierno. Sí, sí, en los Y el día, indirectos. ajá, y el día que ustedes tengan un proyecto en mente, lo primero que tengo que hacer es ir y tener certeza de que en ese sitio donde está ubicado ese lote, qué uso de suelo se le puede hacer, ¿no? Alguna vez me abordó un exalumno y ya estaba metido en el cuento de un proyecto para hacer unas piscinas que lo habían contratado a él. Entonces me ubicó en la alcaldía y fuimos a averiguar el uso de suelo y resulta que ahí no estaba permitido ese tipo de edificación que él pretendía o el propietario que lo había contratado. Y ya le estaban botando corriente. Entonces, ya que tengan alguna idea, aterricemos esa idea. ¿Cómo se empieza a aterrizar? Primero, averigüemos si esa superioridad que ustedes tienen en el sitio donde la piensan hacer, si es viable. Y eso me lo da el certificado de uso de suelo, ¿no? Eh, Luis Armando Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Luis Armando se fue. Buenos días, profe. Ah, no, ahí está Luis No, aquí Armando. estoy. Listo, Luis Armando. El almacenista de obra, ese salario del almacenista de obra, ¿dónde lo vamos a clasificar? Almacenista ahora, profe, en generales, gastos Sí, generales. señor. Pues ese almacenista de obra, yo lo contrato es cuando ya la obra empiece y hace parte de la administración de materiales, de la administración de la obra. Listo, gracias. Preguntémosle a una señorita ahora. Laura Camila Manquillo, ¿cierto? No, Morcillo. Ah, Morcillo, qué pena. Morcillo, Morcillo. Laura Camila, pregunta para ti. Estamos construyendo unos apartamentos y se ha definido que el cielo falso de esos apartamentos va a ser en panel yeso. Entonces, el costo de ese material panel yeso, ¿dónde lo clasificamos? En directas. Eso es un costo directo. Listo, Laura Camila, gracias. Pregúntemele ahora a Francisco Basante. Buen día, ¿cómo vas? Buen día, profe, ¿cómo vamos? Bien, Francisco. Francisco, yo estoy tramitando en este momento una licencia de construcción. Ya pagué la licencia de construcción, pero me enviaron también a que tenía que pagar un impuesto que se llama delineamiento urbano, ahí en la alcaldía. Ese pago del impuesto de delineamiento urbano, ¿cómo lo clasificamos? Profe, ¿pero ya empezó la obra o no ha empezado la obra todavía? No ha empezado la obra todavía. Entonces serían gastos indirectos. Ajá. Entonces, ese delineamiento urbano hay que pagarse conjuntamente con la licencia de construcción. Entonces, el día que tengan ustedes una obra por arrancar, para poder que les pidan la licencia, tiene que haberse pagado los derechos de licencia y haber pagado el impuesto de delineamiento urbano. Profe, una pregunta. En caso Dígame. de que ya se haya empezado la obra y pase algo que toque ir a sacar todavía algún papel o toque hacer una extensión de la licencia de construcción, Ajá. ¿ese gasto estaría entrando también en indirectos o ya entrarían como administraciones? No, es Sigue indirecto. siendo indirecto. Todo lo que son imposiciones del gobierno y diseños son indirectos. Ok. Listo. Vamos con Camilo Santiago. Listo, Camilo. Resulta que vamos a hacer un pequeño edificio con un sistema tipo pórtico. Entonces, voy a negociar y a comprar todo el acero para todas las columnas, las vigas, losas, etc. Ese acero, ese material de acero, ¿dónde va?
Es un costo directo. Sí, señor. Última pregunta, a ver, preguntémosle de último a Natalia Caterín Muñoz. ¿Cómo va, Natalia? Hola, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. ¿Natalia estás acá en Popayán? Sí, ¿no? Sí, señor. Listo, Natalia. Pregunta para Natalia. La vigilancia a la obra. Hay muchas obras ahora grandes que contratan vigilancia privada. ¿Dónde va? En gastos generales. Ajá. De la vigilancia a la obra ya aparece cuando ya empieza la obra. Y la necesito es para administrar la obra, ¿no? Para brindar cierta organización y cierta protección a los materiales. En obras se suelen perder muchas cosas. Entonces el vigilante tiene que estar muy atento. Muy atento. Recuerden que en obras, desgraciadamente, la rotación de personal es muy alta. Entonces el día que estén en una obra, toca estar muy pendiente al enganchar el personal, hacer un pequeño estudio, ¿no? Ya con las cédulas uno puede entrar a mirar antecedentes penales, disciplinarios, etcétera. Hacer como un pequeño filtro. Y recomendarle justamente a los contratistas, pues las personas que ingresen tengan buenos antecedentes, que sean de confianza, de alguna forma, por así decirlo. Sigamos. Última persona y ahora sí ya seguimos. Claudia Andrea Cajas, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Claudia, gracias. Claudia, la pregunta para ti es, me toca hacer un edificio estamos haciendo un edificio de 20 pisos, te necesito alquilar una torre grúa para subir materiales a los niveles altos. Ese alquiler de ese equipo, llamado torre grúa, ¿cómo lo clasificaríamos? En directos. En directo. Sería un equipo de directos porque es un costo de obra. Bueno, creo que quedó claro, ¿cierto? Listo, creo que es claro. Pues ya como está claro, vamos a pasar. Descartar. Listo. Yo ya les mencioné, creo que es este. Ya les mostré uno de los productos finales de este curso, que era un cuadrito. ¿Se acuerdan del cuadro? Listo. Entonces ahí está. Retomo la definición de presupuesto, pero ya más metido. Ya sabemos, dijimos, el presupuesto es un cálculo anticipado. Ahora sí, el cuadro que yo les mostré en la clase pasada, ese cuadro es un modelo econométrico del proyecto utilizado para determinar los parámetros de control de la inversión de acuerdo con el alcance y la calidad del objetivo planteado. Pues, ya esta definición de presupuesto ya es pensando en ese cuadro que yo les mostré la clase pasada. Y venga a ver si aquí tengo uno. Así que tengo un presupuesto para que sepan de qué les estoy hablando. Este presupuesto. Este se los mostré ya, ¿cierto? Eso es un presupuesto detallado. Entonces vamos a revisar esa nueva definición, pero ya a la luz de esto. En la anterior presentación simplemente les dije, es el cálculo anticipado de los costos de una obra. Pero ya pensando en este cuadro que se llama presupuesto detallado, vamos a revisar la definición. Y la definición dice, un presupuesto es un modelo econométrico del proyecto. Econométrico. Econo es de precios. Métrico es de medidas. Entonces, un presupuesto es un modelo que yo tengo de medidas y precios de un proyecto. De ahí la palabra econométrico en esa definición. Es un presupuesto, es un modelo econométrico del proyecto. Ya retomo la definición.
Y este modelo, que llamamos modelo econométrico del proyecto, lo hacemos con un fin. Y el fin de eso es determinar los parámetros de control de la inversión. Es decir, yo hago un presupuesto pues que me sirva a mí como una herramienta de control. Que no pase lo que alguna vez hice una visita con unos muchachos a una obra aquí en la ciudad de Profe, Popayán. ¿me puede repetir cuál es el fin? Determinar los parámetros de, ¿qué dijiste? Determinar los parámetros de control de la inversión. Pues, para eso hacemos un presupuesto, ¿no? Gracias. Que me sirva como herramienta de control. Les mencionaba que alguna vez hice la visita con un grupo en algún curso que tuvimos y era una visita donde yo quería mostrarles pues que vieran actividades de presupuesto. Te llegué a preguntar, bueno, ¿y dónde está el presupuesto? Se demoraron 10 minutos mientras encontraban el presupuesto. Nadie lo encontraba el presupuesto en la obra. Es un presupuesto uno lo hace para que le sirva como herramienta de control. Del contrario, pues perdió la plática con el presupuesto, no está haciendo nada. No le está dando la utilidad para lo cual uno hace un presupuesto. Yo hago un presupuesto para tener en obra un modelo de precios y medidas que me sirva para hacer el control de la obra, para ver si ese alcance de la obra sí está bien. No vaya a hacer cosa que se acabe el dinero antes de lo que se presupuestó, como muchas veces pasa, ¿no? Y seguramente, como ustedes pudieron deducir en el ejercicio de hace 8 días. ¿Había modelo econométrico ahí? No sé. Voy a seguir. Para hacer ese presupuesto, miren que aparece aquí un verbo nuevo de pronto, que es presupuestar. ¿Qué es presupuestar una obra? Ya sabemos que para poder hacer un presupuesto necesitamos planos y especificaciones técnicas. Entonces, presupuestar una obra, señores, es llegar, vuelvo y retomo, es llegar a este cuadro. Entonces, presupuestar una obra es llegar a un producto final que es como el que estoy mostrándoles. Este es el más importante, pero también hay otros documentos que complementan este producto final. Entonces, presupuestar una obra es llegar a esto. ¿Listo? Pues, ahora sí revisemos otra vez la definición. Entonces, presupuestar una obra es un proceso. Igual que en la definición de obra de construcción, es un proceso. Entonces, un presupuesto no sale así. No, yo tengo que hacer también unas etapas. Tengo que ir a hacerlo un paso a paso. Presupuestar, en ese proceso, yo tengo que definir de qué está compuesto la obra. Tengo que sentarme a definir cualitativamente de qué está compuesto la obra. Y para poder definir cualitativamente de qué está compuesto la obra, tengo que remitirme necesariamente a los planos y a las especificaciones. Desde esos planos y de las especificaciones técnicas, yo como presupuestador tengo que deducir su composición cualitativa. Después de que ya está claro cuál es la composición cualitativa de esa obra, determino cuántas unidades de cada componente existen. ¿Recuerdan la casita que les mostré al inicio de la clase? Ahí dijimos que había cubierta, unos dijeron que habían repello, vimos también que habían pisos, que había muros en ladrillo. Les tengo que definir de cada actividad de esas, que llamamos actividades de construcción, cuántas unidades existen, cuántas unidades de repello, cuántas unidades de muros, cuántas unidades de cubierta, cuántas unidades de columnas, cuántas unidades de vigas, cuántas unidades de losa. A eso se refiere determinar cuántas unidades de cada componente. Y después de que ya sabemos de qué está compuesto la obra, cuántas unidades hay de cada componente, le aplicamos precio. Y con esos precios, ahora sí, determinamos el valor de la obra en un momento dado, ¿no?
algo muy importante. Se obtiene su valor en un momento dado. Si ustedes van a hacer un presupuesto a precios del año 2021 y por alguna razón no consiguieron el dinero para hacer la obra y lo van a hacer 3 años después, ojo que ese presupuesto se hizo fue para el año 2021. Tendré que yo hacer técnicas de escalación, escalar esos precios y llevarlos a 2023. ¿Se entendió en qué consiste presupuestar una obra? Listo. Y la tarea que yo tengo durante todas estas clases, estas sesiones que vamos a tener virtuales, es llevarlos el paso a paso, mostrarles cómo es ese proceso para poder llegar a obtener ese producto final. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este curso, cómo se presupuesta una obra, cuál es el paso a paso para llegar a ese producto final. Y qué esperar y qué no esperar de ese presupuesto que vamos a calcular. Pues allá hay unas características, miren. Ese cuadro que les mostré, ese presupuesto es aproximado. O sea, esos precios, ese valor final que calculamos es aproximado. Ese presupuesto es singular. Ese presupuesto es temporal. Ese presupuesto lo utilizo como herramienta de control. Y ese presupuesto se utiliza de acuerdo al nivel de gestión de la persona que lo esté gestionando, de la persona que lo esté utilizando, la persona que lo esté manipulando. Entonces, ahí tienen las 5 características de qué es un presupuesto. Entonces, ¿qué quiero que hagan ahora, señores? Yo les voy a mostrar aquí, en las siguientes diapositivas, algunas características de cada una de estas palabras. Por ejemplo, ¿por qué es temporal? Y aparece ahí estos cuadritos en la presentación. ¿Por qué es aproximado? Y aparece una pequeña explicación. ¿Por qué decimos que el presupuesto es singular? Aparece una pequeña presentación. ¿Por qué decimos que el presupuesto es una herramienta de control? Hasta ahí. El nivel de gestión lo explico yo. Pues en grupos vamos a tratar de explicar eso entre todos. Vamos a hacer un poco dinámica la clase. Entonces, tómenle un pantallazo a cada una de estas. ¿Qué es temporal? Háganle un paste ahí para que lo tengan allá en sus casas. ¿Ya lo hicieron? ¿Puedo pasar? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Tómenle un pantallazo a por qué es aproximado. ¿Puedo pasar? Sí, profe. Listo. Un pantallazo a por qué es singular. ¿Puedo pasar? ¿Y por qué decimos que el presupuesto es ante todo una herramienta de control? ¿Puedo pasar? Listo. Entonces, tenemos ¿cuántas características? 1, 2, 3, 4. La última la explico yo. Entonces, por favor, en grupos se van a reunir en grupos de 4 o 5 personas y después de un tiempo ustedes van a explicar en esta sesión lo que ustedes entendieron de cada una de esas características. ¿Listo? Les pregunto, ¿se reúnen ustedes virtualmente o yo les impongo qué grupos? ¿Qué prefieren? Virtualmente, profe. No, sí, pero me refiero, ¿ustedes mismos se integran o yo les digo Camilo con Luisa, Luisa con No, Delson? nosotros. Listo. Entonces son las 8:30. ¿En cuánto tiempo piensan ustedes que pueden organizar una pequeña exposición? ¿20 minutos? Bueno, entonces a las 9.
a las 9 de la mañana retomamos nuevamente aquí en la sesión. Yo por ahora quito cámara y quito audio. Pero antes les voy a cargar el espacio para la tarea que estaba aquí. No, entonces ya definimos. Entonces, venga, les voy a cargar aquí donde dice clasificación de costos. Aquí es donde ustedes van a cargar, señores, el ejercicio que hicieron de la lectura. ¿Se acuerdan? Pero voy a mirar si ya está habilitado para que ustedes lo puedan cargar. Pues alguno de ustedes me puede confirmar si está habilitado. Aquí donde dice, perdón. Donde decía clasificación de costos. Aquí. Ejercicio de la lectura, ya está la lectura. No, aquí donde dice, clasifique los costos de la lectura. Sí. Listo, entonces déjenme yo edito ajustes. Seguramente está con otra fecha. Sí, está desde el 22. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 20, ¿no? Ajá, del 20 por aquí. Fecha de entrega desde el 20. Fecha límite el 20. Esto sí, recordar calificar el 26 de agosto. Y restricciones de acceso, a ver. Fecha. Ya lo pueden ver. Ahí ya. Entonces, dale otra vez. Aquí aparece que está en una restricción, pero ahí ya se las habilité. Venga. 20 de agosto. A veces toca actualizar. Ustedes, como cuando yo cambio acá, ustedes tienen que actualizar su página ya para que se active, ¿no? Revisa a ver si no es por eso. Desde el 20 de agosto dicen que ya está. No hay restricción. Hoy es 20 de agosto, ¿sí? La hora parece que está mal, profe. ¿La hora? Sí, profe. Sí, pero creo que ya lo... No, este es para que ingresen. Esta es la restricción para que ustedes ya puedan entrar. Y aquí se permite entregas desde hoy. Pongámosle la fecha ahora desde las 8 desde las 8:30, pues desde las 8:30, que ya son las 8:30, ¿cierto? 8:29. Fecha de entrega. La fecha de entrega aquí está mal. Entonces podrían entregar esto hoy 20 hasta mediodía. Hasta las 12, pongámoslo. Hasta las 12. Fecha límite. Hoy mismo hasta un tiempito más, démosles, pues hasta las 13 horas. Y ya. Miremos a ver si ahí ya les cambian. Me confirman, por favor, si de pronto ahí ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer, señores? La misma lectura que hicieron, van a clasificar los costos. En esa lectura habían varios tipos, o sea, en todo el problema que se da entre el arquitecto y ese cliente, ahí hablan de muchas cosas. Hablan de materiales, de varias cosas. Yo necesito que ustedes, de acuerdo a lo que vimos hoy, extraigan de esa lectura diferentes costos que hay ahí y los clasifiquen.
¿Es clara? ¿Listo? Entonces hagamos una cosa. Ajá, en los cuatro que vimos. Pero entonces hagamos una cosa, vean. Más vale lo de la exposición, dejémoslo para dentro de 8 días, porque apenas tienen hasta las 12 para hacer lo de los costos. ¿Ok? Entonces se organizan y dentro de 8 días arrancamos con una pequeña exposición, muy rápido. Cada grupo va a tener a lo mucho 5 minuticos. Es algo muy rápido que quiero que ustedes lo hagan. Y ahora, Profe. hasta lo que falta la clase, para completar el trabajo de la lectura, le completan ahora los costos y lo cargan. O sea, usted ya tienen lo de la lectura, ¿cierto? Ya, en ese mismo van a clasificar los costos. No van a mandar 2 archivos, sino como ese archivo yo no le había dado acceso para que lo cargaran, simplemente complementan esa tarea con la clasificación de los costos de hoy. Profe, creo que tú estás confundido. La actividad que hicimos de la lectura del ejemplo, esa sí la subimos el viernes. La actividad que no pudimos subir es la del resumen de un tema que nosotros escogimos. La de la Sí, profe. bibliografía. La lectura del libro, profe. Ah, ya, entonces hagamos una cosa aquí, vean. Entonces, aquí mismo que ya en clasificación de costos, suban la lectura y ¿Listo? Listo, entonces. Profe, pero ahí sí se puede subir 2 archivos o lo dejamos en uno. No, inclusive ustedes pueden subir uno en el mismo, simplemente une las 2 tareas en un archivo, como quieran. Le recomiendo, sí, dame un segundito, le recomiendo si de pronto aparece que está muy grande el archivo, comprímanlo, ¿no? Hay software que permite comprimir los archivos. Sí, señor, ahora sí está atiendo. Dígame. Sí, pero lo que pasa es que hace 8 días yo tenía un problema con lo de la clase, tuve que hablar con Adriana para ver si yo cancelaba la materia, pero al fin me quedé, entonces no, ya por eso no pude entrar pues hace 8 días, entonces yo podría enviarte los trabajos hoy completos o Sí, señor, sí. envíelo aquí mismo. Envíe tanto el de la lectura, sino que ya le tocaría pues 3, ¿no? El ejercicio de la lectura, la clasificación de costos y la bibliografía aquí mismo. Listo, profe. Listo, Pues, señores, pues esa era la sesión de hoy. Queda pendiente la pequeña exposición. ¿Sí, señor? Una pregunta. ¿Me podría hacer el favor de darme una pequeña explicación de cómo es eso de los costos? Es que ahorita me salí de la reunión porque tuve un problema aquí del computador y no supe qué era eso. Vean, hoy hemos visto que en una obra se presentan 4 tipos de costos: directos, indirectos, y los costos comerciales. Lo que tienes que hacer es, en esta lectura, que fue la que vimos la clase pasada, que la pueden descargar, clasificar de algunos ítems que se mencionan en la lectura, ir clasificando. Que ahí hablan de madera. Entonces, usted me dice, la madera, según lo que vimos en la clase de hoy, eso es un costo directo, o indirecto, o general, de acuerdo a lo que se vio en la clase de hoy. ¿Listo? Profe, pero eso es para dentro de 8 días, ¿cierto? No, eso es de aquí a mediodía. Listo, profe, gracias. Lo que queda para dentro de 8 días, lo que queda para dentro de 8 días es la exposición. Profe, ¿y la exposición sobre qué es? O sea, ¿los temas nos los das tú? ¿Cómo? No, fue lo de las características de un presupuesto, que ustedes le tomaron pantallazos. O sea, escogemos una de esas, ¿cierto? Escogen una de esas, sí. Bueno. Dígame. No importa, no me preocupe. Como son varios, yo creo que la probabilidad no es muy alta. Y esa exposición es en los mismos grupos que estamos ahora. Sí, como se quieran organizar ustedes. Bueno. Bueno. Profe. Dígame. Yo tengo una duda, profe, es que no entendí muy bien. En el trabajo que habíamos quedado de hacer como una consulta de los temas que han quedado, ahí se le agrega lo que usted explicó ahora. Sí. Porque es que, pues prácticamente el tema que yo escogí fue la clasificación de costos y presupuestos.
Ajá. Entonces yo pues pues en el trabajo yo pues hablé de eso, de los tipos de costos. Obviamente no así tan claro como lo explicó usted, pero sí tiene que ver con los tipos de costos, sí. O sea, la consulta bibliográfica que tú hiciste. Sí, señor. Y el link pues que le envié, pues está todo ese tema. Sí. Entonces no sé si tenga que agregar más o lo puedo dejar así. No, está bien así. Lo que tienes que hacer ahora es complementarlo, coger la lectura, y de acuerdo a lo que vimos hoy, clasificar esos componentes que hablan de la lectura de acuerdo a los 4 tipos de costos que hicimos hoy. O sea, prácticamente explicar cada uno de ellos y colocar ejemplos. No, explicar no. Usted empieza a hacer la lectura, usted dice, vea, un ejemplo, que el arquitecto al final quiso cobrar el diseño. Entonces usted coloca ese costo de diseño, ¿qué tipo de costo es? Ahí te di un ejemplo, ¿no? Ah, listo, profe. Es de lo que aparezca en la lectura, ese problema que se presentó en la lectura. Profe, entonces quiere decir que o sea, en conclusión te entregaríamos 3 ejercicios.